Por supuesto. Aquí tienes la versión extendida y detallada del guión, manteniendo el tono, estilo y formato que solicitaste. Título Kerem y Ande Bomba. Indirectas y la fiesta me toca a mu. Escándalo turco al descubierto. ****. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Copyright alegro a tenerlos una vez ds. Si eres nuevo por recibe un saludo enorme y te invito a unirte a esta maravillosa comunidad de amantes de las series turcas. Ya sabes, ese espacio donde el drama, el romance y los giros inesperados son el pan de cada día. Hoy prepárense, que tenemos un plato fuerte, un tema que estoy segura, los va a dejar completamente boquiabiertos. Vamos a destapar rumores jugosos, a analizar indirectas con lupa de detective y, sobre todo, nos vamos a sumergir de lleno en el drama que rodea a una de las parejas queridas de la televisión superíndice 3N turca, los inigualables Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. ¿Recuerdan la famosa fiesta Me toca a mu? Esa noche que prometo a ser una celebración superíndice 3N llena de glamour, pues bien, parece que ese evento, que en principio iba a ser una simple reunión superíndice 3N social, se transformó superíndice 3 en el mismísimo epicentro de un torbellino de especulaciones, chismes y, en general, drama puro. Prepárense porque hoy desentrañaremos los misterios que se esconden tras las sonrisas forzadas y las miradas esquivas. Pero antes de que nos adentremos de lleno en el meollo del asunto, copyright déjenme recordarles algo importantísimo. Si disfrutan del contenido que con tanto cariño más menos o preparamos para ustedes, no olviden suscribirse al canal. Su superíndice 3. Haz clic en ese botón superíndice 3 en el rojo y únete a nuestra gran familia. Y por supuesto activen la campanita para que YouTube les avise al instante cada vez que subamos un vídeo nuevo, lleno de chismes jugosos, análisis profundos y curiosidades fascinantes del mundo de las telenovelas turcas. Su apoyo es fundamental, es la gasolina que impulsa nuestro motor. Nos ayuda a seguir creciendo y trae copyright dándoles lo mejor del universo turco. Ahora abrochense los cinturones, pongan palomitas en el microondas y preparen sus bebidas favoritas, porque este viaje va a ser intenso, lleno de curvas inesperadas y revelaciones impactantes. Estamos a punto de despegar. Todo comenzó superíndice 3, como ya les anticipaba, en la famosa fiesta Me toca a mu. Un evento aparentemente inocente organizado por una conocida marca, que gracias a las redes sociales y a la sagacidad inigualable de los fans, se transformó superíndice 3 en una caja de Pandora, lista para desatar todos los males. Para entender mejor lo que realmente sucedió superíndice 3 esa noche, tenemos que repasar un poco la historia de Kerem y Hande. Retrocedamos en el tiempo como si estuviera copyright Ramos usando un DeLorean, y recordemos los inicios de esta relación superíndice 3N que cautivó superíndice 3 al mundo entero. Esta pareja, que enamoró superíndice 3 a millones de espectadores con su química explosiva en la serie, Senu con diéresis al cap, decidió superíndice 3 llevar su romance de la ficción superíndice 3N a la realidad. Su superíndice 3. Lo que todos los fans soñaban se hizo realidad. Durante un tiempo fueron la pareja perfecta, el epítome del romance, la envidia de todos, la encarnación superíndice 3N del amor verdadero, eran como sacados de un cuento de hadas. Sus fotos juntos inundaban las redes sociales, sus miradas transmitían una pasión superíndice 3N palpable, y todos suspiramos con cada aparición superíndice 3N pública. Eran, sencillamente, la pareja del momento. Pero como suele suceder en estos casos, la felicidad no dura para siempre. De repente y sin previo aviso, todo se terminó superíndice 3. ¡Puf! Como si alguien hubiera apagado la luz. La ruptura, como es costumbre en el mundo del espectáculo, estuvo rodeada de un halo de misterio y especulaciones. Ninguno de los dos dio detalles concretos sobre los motivos que los llevaron a separarse, prefirieron mantener un silencio sepulcral. Pero, ya saben superíndice 3 ¿cómo funciona esto? Los rumores de infidelidades, terceros en discordia y problemas irreconciliables no tardaron en aparecer, alimentando la imaginación superíndice 3N de los fans y de la prensa rosa. Y aquí es donde la famosa fiesta, Me toca a mu entra en juego, como el personaje secundario que desencadena el gran conflicto en la trama. Este evento organizado por la mencionada marca, reunió superíndice 3 a numerosas celebridades turcas,
lo muy desgranado de la sociedad otomana, incluyendo, por supuesto, a Kerem y Hande. La simple presencia de ambos en el mismo lugar, después copyright ese de la tormentosa ruptura, ya era motivo suficiente para que los fans se pusieran nerviosos, como si estuvieran esperando el resultado de un examen importante. La tensión superíndice 3n se pudo acortar con un cuchillo. Pero lo que realmente encendió superíndice 3 la llama, lo que hizo que las redes sociales explotaran en un mar de comentarios y teorías, fue una serie de interacciones entre los dos. Según testigos presenciales y vídeos que circularon como la pu superíndice 3 Lbora en las redes sociales, Kerem y Hande evitaron cruzarse en toda la noche. Evitaron el contacto visual como si fueran alu copyright hicos el uno al otro. Mantuvieron una distancia prudente como si no quisieran tener absolutamente nada que ver el uno con el otro. Era como si estuvieran jugando al escondite, pero en una fiesta llena de gente. Esto, obviamente, alimentó superíndice 3 a UNMU es los rumores de una mala relación superíndice 3 en post-ruptura. La gente empezó superíndice 3 a preguntarse si realmente habían terminado en buenos tu copyright minos, o si había resentimientos ocultos que estaban saliendo a la luz. Las teorías conspirativas florecieron como setas de spuu copyright ese de la lluvia. Pero la cosa no terminó superíndice 3 a claro que no. Esto es Turquía, tierra de telenovelas y de dramas intensos. Hubo un detalle en particular que captó superíndice 3 la atención superíndice 3n de todos, como un faro en la oscuridad, las supuestas indirectas que ambos presuntamente lanzaron a Trabu copyright ese de sus publicaciones en Instagram. AQ es donde entran en juego las redes sociales como catalizador del drama. Hande, por ejemplo, compartió superíndice 3 una foto con una frase que muchos interpretaron como un mensaje subliminal dirigido directamente a Kerem. La frase, que no voy a reproducir textualmente para evitar polu copyright micas innecesarias, hablaba de superar el pasado, de aprender de las experiencias y de seguir adelante con la frente en alto. Un mensaje de empoderamiento, podríamos decir. Kerem, por su parte, no se quedó superíndice 3 a True, ese publicó superíndice 3 una imagen con una leyenda similar, aunque un poco muy ambigua, muy abierta a la interpretación superíndice 3n. Su mensaje era como un jeroglífico, lleno de metáforas y simbolismos. Los fans se volvieron locos tratando de descifrar el verdadero significado de sus palabras. Ahora bien, aquí viene la gran pregunta del millu superíndice 3n, ¿eran realmente indirectas? ¿O simplemente se trataba de desafortunadas coincidencias? ¿Estaba nuestra imaginación superíndice 3n jugando con nosotros? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Ni Kerem ni Hande han confirmado ni negado las especulaciones. Han mantenido un silencio absoluto, dejando que los rumores sigan creciendo como una bola de nieve. Pero lo cierto es que el revuelo mediático que se generó superíndice 3 a raíz de este evento fue enorme. Los fans se dividieron en dos bandos, como en una batalla campal. Por un lado, estaban los que creen fervientemente que la pareja Todawa tiene una oportunidad de reconciliarse, los que sueñan con un final feliz digno de telenovela. Y por otro lado, estaban los que piensan que lo mejor es que cada uno siga su propio camino, que cierren este capítulo de sus vidas y busquen la felicidad por separado. Una división superíndice 3n tan marcada como el Mar Rojo. Y hablando de series turcas y relaciones complicadas, no podemos dejar de mencionar algunas producciones que han abordado este tema de manera magistral, explorando las complejidades del amor y el desamor con una profundidad asombrosa. Una de ellas es AEC 101, una serie juvenil de Netflix que narra la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que intentan reconciliar a dos profesores para evitar ser expulsados del colegio. La serie, que cuenta con un elenco joven y talentoso, explora temas como el amor, la amistad, la rebeldía y la búsqueda de la identidad. Si les gustan las historias adolescentes con un toque de drama y comedia, Amor 101 es una excelente opción superíndice 3n. Los actores Kubilay Aka e Alina Voz forman parte del elenco, lo que suma atractivo a esta producción superíndice 3n. El GEU Copyright Nero es drama juvenil, y es relevante porque muestra las complejidades de las relaciones a una edad temprana, algo que resuena con muchos espectadores. La serie captura la esencia de la adolescencia con sus inseguridades, sus sueños y sus primeras experiencias amorosas. Otra serie que vale la pena mencionar es Medcezir, una adaptación superíndice 3n turca de la famosa serie estadounidense DOC.
Medcecir cuenta la historia de Yaman, un joven de origen humilde que es acogido por un abogado adinerado y se enamora de una chica de clase alta llamada Mira. La serie, que es protagonizada por Ukon Dieres, Sayatay Ulusoy y Serine Isarkaya, es un drama romántico que explora las diferencias sociales, los secretos familiares y los obstáculos que enfrentan las parejas que provienen de mundos diferentes. Es un melodrama con romance y toques sociales, ideal para quienes gustan de las historias de amor con trasfondo. La relación superíndice 3N entre los protagonistas es llena de altibajos, reflejando las dificultades de las relaciones en un contexto de desigualdad. Además, la serie catapultó superíndice 3 a la fama a sus protagonistas, convirtió copyright-dolos en estrellas de la televisión superíndice 3N turca. Medcecir es un clásico moderno de las telenovelas turcas, con una trama adictiva y personajes inolvidables. Siguiendo con los dramas románticos, no podemos olvidarnos de Karasevda. Esta serie, protagonizada por Burak Uzu-Párrafo y Bit y Neslihan Atagul, cuenta la historia de un amor imposible entre Kemal, un joven ingeniero de clase media, y Nihan, una chica rica que se ve obligada a casarse con otro hombre para salvar a su familia. Karasevda es un drama intenso y apasionante que explora temas como el sacrificio, la venganza y la lucha por el amor verdadero. Esta serie es un melodrama clásico con giros inesperados, perfecto para quienes buscan emociones fuertes. La química entre los protagonistas es innegable y la trama, llena de intrigas y secretos, mantiene al espectador enganchado de principio a fin. Ganó Superíndice 3 un premio Emmy Internacional como mejor telenovela, lo que demuestra su calidad y con diéresis copyright cito a nivel mundial. Karasevda es una historia de amor que trasciende las barreras sociales y el tiempo, un relato que te robaru el corazón superíndice 3N y te hará reflexionar sobre el verdadero significado del amor. Cambiando un poco de geu copyright nero, pero sin alejarnos de las relaciones complejas, tenemos con diéresis ucur. Esta serie de acción superíndice 3N y drama criminal cuenta la historia de la familia Koupárrafo Oval, que controla el barrio Moon ese peligroso de Estambul, conocido como con diéresis ucur. La serie, que es protagonizada por Aras Bulut y Grado Sinemli, explora temas como la lealtad, la traición superíndice 3N, la familia y la lucha por el poder. En con diéresis ucur, las relaciones personales estuvieron siempre en segundo plano, eclipsadas por la violencia y la ambición superíndice 3N. Sin embargo, el amor y la amistad también copyright N juegan un papel importante en la trama, aún más menos añadiendo capas de complejidad a los personajes. Esta serie destaca por su ritmo trepidante, sus escenas de acción superíndice 3N bien coreografiadas y su atmósfera superíndice 3 esfera oscura y opresiva. Es una de las series turcas populares de los últimos aún más menos os. Con diéresis ucur, te sumerge en un mundo de violencia y ambición superíndice 3N, donde las lealtades se ponen a prueba constantemente y donde el amor es un lujo que pocos pueden permitirse. Volviendo a un terreno ligero, tenemos Erkenci Kuay. Esta comedia romántica, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, cuenta la historia de Sanem, una joven show más menos adora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Can. Erkenci Kuay es una serie divertida y entretenida que celebra el amor, la libertad y la autenticidad. La química entre los protagonistas es innegable y la trama, llena de situaciones CU superíndice 3 micas y momentos románticos, es perfecta para relajarse y disfrutar. Esta serie catapultó superíndice 3 a la fama internacional a sus protagonistas, especialmente a Can Yaman. Además, la serie destaca por sus hermosos paisajes y su banda sonora pegadiza. Es una comedia romántica ideal para quienes buscan una historia ligera y optimista. Erkenci Kuay es una inyección superíndice 3N de energía positiva, una historia que te recordará que el amor verdadero puede encontrarse en los lugares inesperados. Por último, pero no menos importante, tenemos Muzice Doctor. Esta serie, que es una adaptación superíndice 3N de la serie coreana Good Doctor, cuenta la historia de Ali Befa, un joven cirujano con autismo y síndrome de Savant. La serie, que es protagonizada por Tañer Ulmez, explora temas como la inclusión superíndice 3N, la superación superíndice 3N personal y la importancia de la empatia. Doctor Milagro es una serie emotiva y conmovedora que nos enseña más menos a ver el mundo desde una perspectiva diferente. A través copyright S de la historia de Ali, aprendemos a valorar la diversidad y a respetar las diferencias.
La serie ha sido un gran con diéresis copyright cito en Turcua y en otros pauses, gracias a su mensaje positivo y a la excelente interpretación superíndice 3N de Tañer Ulmez. Es un drama mu copyright dico con un fuerte componente emocional, ideal para quienes buscan una historia inspiradora y conmovedora. La serie ha generado conciencia sobre el autismo y ha promovido la inclusión superíndice 3N de personas con discapacidad. Doctor Milagro es un canto a la esperanza y a la superación superíndice 3N personal, una serie que te tocaru del corazón superíndice 3N y te harú reflexionar sobre el verdadero significado de la humanidad. Bueno, queridísimos fans, hemos llegado al final de este apasionante recorrido por el mundo de las series turcas y por supuesto, del culebru superíndice 3N Keremande. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de las indirectas, las fiestas, los romances y los entresijos de la vida de nuestros queridos actores turcos. Para resumir un poco, vimos CEU superíndice 3 mo un evento social aparentemente inocente, la fiesta me toca a mu. Se convirtió superíndice 3 en el detonante de una ola de especulaciones sobre la relación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Rafael. Analizamos las posibles indirectas que ambos se lanzaron a Trabu Copyright S de las redes sociales y exploramos algunas series turcas que abordan el tema de las relaciones complejas desde diferentes perspectivas. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantará saber su opinión superíndice 3N sobre este tema. ¿Creen que Kerem y Hande Todavua tienen una oportunidad de reconciliarse? ¿O piensan que lo mejor es que cada uno siga su propio camino? ¿CU de las series que menciono copyright es su favorita? ¿Han vivido alguna situación superíndice 3N similar en sus propias vidas? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y responder a sus preguntas. Y ahora llegamos al final. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos, familiares y conocidos, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Muchas gracias por su apoyo incondicional. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.